Bienvenidos. El día de hoy vamos a hablar de la medicina no convencional. Vamos a ver de qué trata y de qué va este tema. Vamos a hablar de diferentes personajes cuyo nombre recorrió todo el mundo. Bienvenidos a Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras. Soy Ariel, soy su anfitrión. Y tenemos desde México al señor Jorge Villa, quien es sanador y coach espiritual. Y nos va a contar de varias transiciones que sucedieron en su vida a raíz de todo esto. Bienvenido y gracias por estar acá con nosotros, Jorge. Ariel, muchísimas gracias y gracias por invitarme a tu espacio. Encantado de estar aquí contigo. Un placer tenerte acá con nosotros. Cuéntanos un poco de esta gente increíble que conociste, pero cuéntanos también, relátanos un poco del por qué les conociste también. Claro que sí, Ariel. Bueno, pues desde muy niño comencé en esta pues búsqueda, se puede decir. En un principio no fue búsqueda porque yo llegué, ¿no? Por mi familia llegué con el hijo de Pachita, con Enrique, el cual me hizo una operación. Y de ahí, pues te puedo contar que de ahí cambió completamente mi vida, ¿no? Fue un cambio pues muy drástico y obviamente digo, yo tenía 9 años cuando sucedió esto y un poco antes ya tenía yo cuestiones pues como paranormales o espirituales, se puede decir, inquietudes y un despertar obviamente espiritual, ¿no? Pero bueno, esto comienza cuando, pues, el hermanito Cuauhtémoc, quien es el ser espiritual, quien curaba a través de la materia, ¿no? Como Pachita, como su hijo Enrique, y pues así fue como yo entré en este mundo espiritual, en este mundo de, se puede decir, las fuerzas espirituales, cómo interactúan dentro de esta dimensión, ¿no? Y ahí es en donde comienza pues este camino, este gran camino espiritual, este despertar, se puede decir, por así llamarlo, en el cual primeramente fue encontrar, eh, pues se puede decir la salud, por así decirlo, pero yo en el fondo tengo otra, tengo otra percepción de qué fue todo lo que sucedió, pero bueno, el hermanito se puede decir que desde que me toca fue esta una operación en el cerebro. Desde que me toca, ahí es donde comienza a cambiar absolutamente todo, ¿no? Y va la pregunta precisamente por esto. ¿Lo paranormal tuyo empezó después de la operación o fue antes? ¿Cómo fue en tu caso? No, desde antes, desde antes. Se puede decir, ya tenía yo vivencias, ya tenía yo, pues se puede decir, viajes astrales, ¿no? Eh, Desde niño, esto yo lo supe por mis padres, ¿no? Que me platicaban, que yo les decía cosas o que yo les comentaba algunos sucesos y pues ellos se daban cuenta, ¿no? Que efectivamente yo iba, mi espíritu iba, o mi alma iba a esos lugares a los cuales pues yo les describía y les decía, ¿no? Entonces esto sí fue desde antes, pero te puedo decir que a raíz de la operación que me hizo el hermanito Cuauhtémoc en la cabeza, a raíz de ahí es cuando, pues, se puede decir que comienza, ¿no? O más fuerte. Hay un antes y un después. Quizás, y me gustaría muchísimo conocer tu opinión al respecto, en algunos casos la persona ya viene con esta predisposición, pero alguna situación hay que alinear o rectificar en su cuerpo para que se dé en pleno, porque en muchos casos he escuchado precisamente esto. Pasaron por una situación muy difícil de salud y quizás fue un realineamiento de su ser interior, yo no le llamo ni alma ni espíritu, le llamo ser interior, que hace que todo esto sea más vívido. Quizás fue tu caso entonces también. Mira, qué bueno que lo tocas. En este sentido, cabe mencionar que las enfermedades, tanto los virus, bacterias, hongos, parásitos, etcétera,
pues son maestros también espirituales que vienen a cambiar nuestro código genético, nuestra información y también de alguna manera evolucionar nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, eh, una enfermedad no es malo enfermarse, ¿no? Como la gente a veces piensa que decir, bueno, pues uno quisiera estar siempre en salud, sí, pero muchas veces tenemos también que estar, como tú dices, alineados a las frecuencias que están emanando sobre todo la tierra, ¿no? La madre tierra. Y de esta manera, cuando enfermamos, una simple gripa inclusive es la que nos puede modificar nuestro ADN y puede estar haciendo cambios internos sumamente importantes, ¿no? Y nosotros obviamente no somos conscientes de esto, pero está sucediendo. Y se da quizás lo que yo llamo un realineamiento o no sabría de qué otra manera llamarlo, pero como que caen las piezas en su lugar y empieza a funcionar la persona de una manera distinta, como que esto se vuelve más vívido. Te lo digo porque lo he escuchado mucho y me llama poderosamente la atención, porque ¿a qué se deberá que no venimos ya con todas las antenas plenamente conectadas? Algo debe de tenerse que hacer acá para que eso se dé. Y tu vida continuó y empezaste, o bien, aun cuando esto fue más vívido, fuiste llevando paralelamente tus experiencias paranormales con tu vida normal. ¿Fue así? Es correcto. Bueno, pues mi vida ya no fue normal, te podría decir, Ok, a ok. partir de esto, porque, bueno, desde que conozco al hermanito Cuauhtémoc por medio del hijo de Pachita, Enrique, ahí es en donde pues me entrego, se puede decir, tanto mi familia como yo nos entregamos a la obra del hermanito, ayudando, colaborando en esta gran obra, en donde pues me tocó ver milagros pues cada martes, cada jueves y cada viernes que bajaba el hermanito para hacer las operaciones, curar a la gente y darles los tratamientos pertinentes, ¿no? Todo lo que les mandaba el hermanito para que, pues, de alguna manera volvieran a recobrar su salud. Yo mi humilde opinión, por supuesto, no soy experto en el Perdón. tema, pero considero que, no te preocupes, considero que el cuerpo viene normalmente, no siempre es así, pero viene bien, algo lo desalinea y la oportunidad de volver a la salud conlleva un montón de experiencias, sin lugar a dudas. Y mi humilde opinión también es si se hace de la manera más natural, mejor, si se puede, aunque sé que en algunos casos, pues, incluirá medicinas convencionales, operaciones y otras cosas también. En este caso, me llama mucho la atención porque Pachita no solamente, la señora Bárbara Guerrero, mejor conocida como Pachita, no solamente operaba o no solamente hacía, ¿cómo podría llamarlo? Hacía una serie de interacciones con la persona, a veces como mamá, a veces, según he escuchado y según he leído. Entonces era muy interesante porque hacía una conexión como de ser interior con ser interior. O sea, esto iba mucho más allá que sencilla y simplemente sentarse y conversar con la persona, cerebro a cerebro, vamos a decirlo de esa manera. Me imagino que Enrique hace algo similar, me gustaría que nos comentes al respecto. Pero también me llamó poderosamente la atención porque ella utilizaba las plantas también para que las personas pudiesen regresar a la salud. Me encantaría que nos toques estos dos temas, si eres tan amable. Claro que sí, mira, en cuanto al primer tema, te voy a decir algo, y no nada más por lo que me estás comentando ahorita, sino a lo largo de estos 13 años que estuve ahí con el hermanito, con Enrique, pues se han dicho muchas cosas, se han hablado muchas cosas, de que, por ejemplo, Jacobo Grinberg estuvo muchos años. No fue así realmente, estuvo un tiempo nada más, creo que unos meses, pero no estamos hablando ni siquiera de medio año. Este, ¿Por qué? Porque, digo, me toca convivir muy de cerca
con Enrique, y pues Enrique era la persona que inmediatamente tenía yo pues toda la información, ¿no? De que si sí era cierto o no era cierto, pero se hablaban muchas cosas, ¿no? Igual y de, creo que es Jodorowsky también, Alejandro Jodorowsky, si mal no recuerdo. En fin, de muchas personas que se decían que iban y que Pachita les enseñaba, etcétera, etcétera. Pero pues realmente tanto Pachita como su hijo Enrique se dedicaban exclusivamente a trabajar, ¿no? Ellos, de hecho, Pachita, la única diferencia que hacía de Enrique a Pachita es que Pachita consultaba a ella sin estar poseída del hermanito Cuauhtémoc, y únicamente cuando hacía las operaciones era cuando bajaba el ser, entraba en ella y realizaba las operaciones, ¿no? A diferencia, por ejemplo, con Enrique, lo que hacía es que bajaba el hermanito, entraba en Enrique y consultaba a las personas. Pasaba consulta a la persona y el hermanito estaba ahí presente. Después, una vez que terminaban las consultas, comenzaban las operaciones. Entonces, estaba, digamos, más tiempo el hermanito en el cuerpo o en la materia, en este caso Enrique. A diferencia de Pachita, Pachita llegó a un punto en donde ella no veía físicamente, o sea, sus ojos, o sea, se puede decir que era casi ciega, pero ella pues veía con su tercer ojo, ¿no? No necesitaba de la visión física. Entonces ella pues consultaba y ella misma les decía, les hacía, ¿no? Inclusive algún tratamiento o algo. En este caso a mí me enseñó Enrique de cómo preparar pues las hierbas, de cómo preparar los remedios, cómo preparar todo eso. Y era lo que yo me dedicaba a hacer, ¿no? O sea, yo estaba ahí dentro del cuartito que le llamaban, donde se realizaban esas operaciones milagrosas y toda esa magia, donde sucedía toda esa magia, ¿no? Entonces allí estaba, y también al final, ya que pasaba la gente a consulta, ya que se hacían las operaciones y ya que se retiraba la gente, bueno, pues se procedía a hacer todas las recetas y todos los remedios para todas las personas que iban a consulta, ¿no? Que eran muchas personas, un promedio de entre 60 a 150 personas aproximadamente al día, ¿no? Y de operaciones, pues igual, ¿no? Y no se diga cuando se viajaba, ¿no? Cuando se viajaba a curar, que se iba a otro lugar, sobre todo en Europa. Me tocó en Europa, en Suiza, en España, en Francia. Pues iban muchísimas más personas, ¿no? O sea, llegaba un punto a veces en donde ya las personas, cuando el hermanito los operaba, pues se cargaban y se llevaban a que la gente estuviera en reposo unas horas y después se levantaban y se iban a sus casas, ¿no? A guardar sus 3 días de reposo y posteriormente su tratamiento. En este caso, pues ya no cabían, ya no cabían, Ariel. Estaban tumbadas por todos lados porque eran 30, 40 personas en una noche, ¿no? Entonces, sí era pues un trabajo bastante, bastante arduo pero bueno, pues siempre sucedía la magia, ¿no? En ese sentido. Entonces, Y perdona, básicamente, muy ajá, interesante también lo que nos comentas, que trabajaban la señora Pachita con su hijo, perdón, Enrique, de manera muy diferente, como en niveles distintos, quizás se podría decir, ¿no? No, no bajo sí, ninguno, mira, pero niveles distintos. mira, él siempre decía cuando se hablaba de su madre, él siempre decía, yo no le llego a mi madre ni a los talones, ¿no? De las capacidades psíquicas que tenía Pachita, ¿no? Pero bueno, habían otras que, como tú bien sabes, pues esto se va heredando, ¿no? De generación en generación.
Y a diferencia, por ejemplo, de Pachita, que la gente, por ejemplo, refería dolor cuando les hacía la operación, el hermanito, inclusive la gente llegaba a gritar de dolor. Este, en el caso, por ejemplo, de Enrique, no se sentía absolutamente nada, no había dolor. Sentías tú todo lo que te estaba haciendo el hermanito, como te lo puedo decir en cuanto a mi experiencia, que fue la primera operación que me hizo, me abrió la cabeza y tal cual, ¿no? Sentí primero cómo corta el cuero cabelludo, se escucha cuando se para el cuero cabelludo y después con una cegueta rompe el cráneo, ¿no? Entonces ahí es cuando yo escucho el crujir del cráneo y cómo siento ya el cerebro completamente expuesto, ¿no? Y ahí es cuando entra después el cuchillo del hermanito y simplemente mete el dedo de mi madre y dice, agarre eso pequeña y sáquelo, ¿no? Y ya. Entonces, pasa la mano, se cierra todo, me vendan la cabeza, me levantan y me llevan a la sala de espera, ¿no? Entonces, ahí te puedo decir que yo sentí, escuché, estaba plenamente consciente de todo y no sentí en ningún momento un dolor. Y en las siguientes operaciones que me hizo el hermanito tampoco jamás sentí dolor alguno. O sea, las intervenciones fueron varias, no fue solamente una. Interesante. Sí, sí, fueron, si mal no recuerdo, fueron como 4 o más o menos, sí, como 3 o 4. ¿Por lo mismo y en la misma No, área o fueron no, otras no, no, cosas? no, de diferentes cosas. Comprendo, comprendo. Muy interesante. Wow, eso sí no lo sabía. Eso Básicamente, no- la primera, que realmente nunca se supo para qué fue, pero bueno, yo sí tengo idea de qué fue, que fue en el cerebro, que fue exactamente en medio del cerebro, eh, y después fueron de daños. Mira, mira, qué interesante. Pero con Pachita entonces nunca, sino solamente con Enrique, aunque estabas en Sí, contacto con ella, por supuesto. solamente, exactamente, solamente. Te puedo decir que yo, Pachita, pues vive conmigo, con mi familia, porque así siempre ha estado presente, ¿no? Desde que yo estaba con el hijo de Pachita en su casa, porque llegué a vivir ahí muchos años. Yo estuve ahí, pues obviamente estaba ahí presente ella, todo el tiempo, todo el tiempo estaba presente. Mi madre la veía también, mi hermana, muy presente con ella, con mi hermano, conmigo, o sea, he estado presente, te puedo decir que pues toda la vida, ¿no? No, y son personas definitivamente que quedan con uno, a pesar de que Sí, físicamente pues ya no estén. sí, no, así es. Por ejemplo, yo tengo una pequeña joya que era de ella y al final llegó a mí, o sea, yo fue por un sueño, la sueño, me lo da como un aporte y me llega que aún todavía la tengo, ¿no? Esa joya de ella y y como muchos aportes también que daba también ella, como también los dio su hijo Enrique, ¿no? Simplemente tomaba la mano, sentía mucha energía, platicado por él, sentía muchísima energía y de repente empezaba a como, como si fuera, hazte de cuenta, como si cambiara el color, como si hubiera apretado mucho algo en la mano, se veía un contorno como rojo y de repente cerraba la mano y aparecía algo, ¿no? Entonces, esa, digamos, como esa facilidad de esos dones, de aportaciones que le llaman, o de materialización, eso lo podía hacer los dos, tanto Pachita como su hijo Enrique. Y he leído y he visto a diferentes personas hablando de que ese tipo de aportaciones podría perfectamente, en el caso de Pachita, tú cuéntanos por favor, en el caso de Enrique, a veces eran órganos. Sí, claro. Muchas veces, por ejemplo, la persona ni siquiera se enteraba que les habían hecho un trasplante de algún órgano. Cuando llegaban, la persona ya en un estado pues muy mal de salud o que sus órganos ya estaban muy deteriorados,
por decirte, el hermanito le hacía la operación de corazón y estaba mal del hígado o estaba mal de un riñón, pues lo que hacía el hermanito decía, ¿no? O sea, mire, este pequeño ya esto ya no sirve, vamos a cambiarle. Y ¡pum! Sacaba. A veces llegó a sacar órganos en pedazos, o sea, ya el tejido conectivo como que ya ni existía, ¿no? O sea, ya estaba muy deteriorado y de repente materializaba otra o a veces me tocó que llegó a pedir que teníamos en el refrigerador bistecs congelados, llegó a pedir el hermanito, ¿no? No dijo como tal, tráigame los bisteces, pero sí dice, tráigame ese animal muerto que tienen ahí en el hecho hielo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué nos está pidiendo? Pues esto, seguramente, ¿no? Pues vamos y traemos los bisteces congelados y el hermanito lo toma y con la mano los descongela, literal, los descongeló en ese momento y ya la carne blanda, la tomó y la metió, ¿no? La metió en lugar de un hígado o un riñón, no sé, y pues tenía la capacidad, obviamente, el hermanito en sus materias tenía la capacidad de manipular la materia, ¿no? Él podía hacer eso, que ante nosotros, ante la razón humana, pues eso es imposible, cosa que pues para mí deja de ser imposible desde niño, porque yo lo vi desde niño, ¿no? Todas estas cuestiones. Entonces, eso quieras que no, pues te va también cambiando tu conciencia y cambiando Tu percepción de la la vida, tu percepción percepción de de, las cosas, exactamente, claro, la percepción de la vida y de muchas otras cosas más, ¿no? claro, por supuesto, sin duda. ¿Por qué se rompió la cadena? ¿Por qué no hay alguien más, no sé si de la familia de ella, porque debe de tener descendientes sin duda, tú lo sabrás mejor que nadie, o alguna persona a quien se le haya impartido aquello, o qué me puedes contar del tema? Mira, como tal, muchas personas de las que estaban en la obra del hermanito, o sea, gente que iba a ayudar, a colaborar con él, era mucha la gente que a mí me tocó ver pasar por ahí. La mayoría de toda esa gente está muerta. Por X, Y o Z ya no están vivos. O sea, realmente mi familia y creo que 2 personas o 3 personas más son las únicas personas que están vivas en cuanto a las que ayudaban, ¿no? De la familia, pues de la familia nunca les interesó realmente la obra del hermanito. Creo que la única persona que estuvo ahí pegada en los últimos años de vida de Enrique fue su hijo Enrique precisamente, nada más. Él iba un poquito, no se metía tanto realmente, o sea, su familia no estaban interesados en él. Bueno, también es un llamado, ¿no? Imagino yo, que Enrique lo sintió, lo siguió y pues quizás no haya nadie más, pero es una pena verdaderamente que no haya alguien Sí, más. definitivamente, mira, es una pena porque, digo, obviamente la familia, la descendencia de Pachita, pues ahí está, ¿no? Y me ha tocado ver entrevistas, me ha tocado ver todo de gente que yo conocí cuando yo era más joven, de su familia. eh, pues ahí está, ¿no? Ahí está y les hacen entrevistas y todo, pero realmente que haya seguido a alguien, yo no estoy informado, quizá esté equivocado y quizá alguien de su familia sí haya seguido, alguien, su hijo. Creo, creo que su hijo Israel es el que por ahí supe, ¿no? Que él fue el que siguió, ¿no? Pero realmente no te sé decir si es real o no es real, ¿no? Porque no he estado yo, no te puedo hablar de algo que yo no lo he visto o lo he palpado. Que no hayas experimentado, claro, sin Así duda. es. ¿Consideras que el hermano, como le llaman, Potemoc, pueda estar operando a través de alguien más en algún lado? ¿Tú crees, qué piensas tú de eso? ¿O ya dejó al no estar estas personas más, ya no trabajó más? ¿Cómo va el tema? ¿Cómo No, ves? no, no, no. Mira, y de hecho el hermanito Cuauhtémoc, pienso yo que
Él está en diferentes materias, él está en diferentes medios, por así decirlo, ayudar a los demás. Me incluyo yo como mi familia, los que se dedican a la sanación. Y te lo digo porque esto a mí me tocó experimentarlo después, ya después que estuve con el hermanito, ya me fui yo a otros caminos, con otros maestros y con otras personas también con mucho valor espiritual, grandes maestros también. Y, por ejemplo, en la formación de Pachita, ella tuvo una formación de templo, el templo espiritual trinitrano, ¿cómo le dicen? Trinitano ¿Trinitario Mariano, sería o cómo? Trinitario Mariano, ajá, exactamente, o lo que es conocido como el Templo del Mediodía. Ella fue preparada ahí. Ella la llevaron hace muchísimos años cuando este personaje del circo, un negro, fue quien la La crió. crió, se puede decir, y la llevó a este tipo de templos en donde precisamente te enseñan eso, te enseñan la mediunidad, cómo dar pase a tu ser, ¿no? Al ser espiritual, y cómo cada quien, el ser que traía, pues estaba preparándose físicamente para que pudiera tomar posesión, ¿no? De la materia y poder hacer las curaciones, ¿no? Eso fue lo que pasó Pachita. Y en el caso de ella, pues, a diferencia de todas las personas, ¿no? Que pasaron por ahí, pues Pachita simplemente cuando estuvo el hermanito dentro de ella, pues ella, lo que hizo el hermanito fue agarrar el cuchillo y empezar a hacer las operaciones, ¿no? De esa manera. Entonces se puede decir que es una forma muy espectacular de realizar las operaciones, ¿no? Las sanaciones y a los ojos de la gente, ¿no? Y obviamente, pues ahí están los resultados, ¿no? Cantidad de gente que fue curada y que fue ayudada por el hermanito, tanto por medio de Pachita como también por medio de Enrique, ¿no? Bueno, muy, muy interesante. Inclusive, cómo llegaba la gente a ella, ¿no? Algo también que nos hablaste, que yo no sabía, porque eso sí no ni lo he visto en ninguno de los documentales, ni lo he leído tampoco en algunos documentos que me han llegado, que ellos viajaban a Europa. Eso no lo sabía. Sí. Esto empieza con Enrique, porque realmente con Pachita no. Pachita llegó a ir a curar, ¿no? Dentro se puede decir, de México, pero nunca salió de México, ¿no? Inclusive Pachita llegó a estar en Los Pinos por Margarita López Portillo. Ella fue quien realmente empezó por oídos, ¿no? De que se enteran quién es Pachita. Entonces, pues obviamente la hermana del presidente, pues no iba a ir allá al Arenal, a donde operaba Pachita, sino que más bien llevan, traen a Pachita a Los Pinos para que pues les consultara ahí, ¿no? Entonces, así es como fue, pero ya estando Enrique, eh, la primera vez fue por una francesa, por Claudie. Claudie, ella era era increíble, un personaje, Claudie. Me tocó conocerla porque ella la curó Pachita hacía muchos años, de joven, y después regresa ella porque quería hacer un documental precisamente del hermanito, ¿no? Y de Pachita, obviamente. Entonces, de hecho, ella hace una grabación de una operación y yo fui, te puedo decir, el conejillo de Indias del hermanito, porque a mí me hacen la operación y esa operación fue filmada a plena luz, o sea, con luz, con la luz de una lámpara, ¿no? Entonces, todo ese material, no sé en dónde haya terminado, no Parado. sé dónde haya acabado, pero bueno,
independientemente de todo esto, a lo que íbamos era lo que te decía que ella fue la que empezó, ¿no? Como diciendo, oye, ¿por qué no vas a París? ¿Por qué no vas a Europa? Y hay muchísima gente que puedes ayudar, ¿no? Entonces, pues obviamente Enrique accede y es cuando se va a Europa a hacer las operaciones, ¿no? Y me llama también mucho la atención porque tengo entendido que hay personas a las que operan a través de hipnosis para que no sientan nada. Y como nos contabas, están las dos versiones, la de Pachita, donde sí había dolor, y de Enrique, donde no lo había, ¿no? Ujú. Muy Perdón, interesante. no te entendí lo que me decías tú de lo de hipnosis. Que a través de la hipnosis me he dado cuenta de algunos documentales, a través de algunos documentales que he visto, que a las personas las hipnotizan para que no sientan cuando se les opera y vemos los dos lados, Ah, como tú nos claro. comentas. Sí, sí, Pachita sí. sí se sentía el dolor, porque de lo que he leído, los documentales que he visto también, dicen que la gente gritaba y todo el tema. Y con Enrique, como me comentas tú, no se sentía lo que se estaba haciendo en el cuerpo. Así es, pero eso yo creo que más bien ya es una cuestión, eh, se puede decir, de dones que traes como materia, ¿no? ¿Por qué? Claro. Porque la interacción, por ejemplo, del espíritu en este caso, que cuando entra, porque no es lo mismo canalizar que mediumnidad, es muy diferente. Cuando tú eres un canal medium, lo que haces es completamente pierdes conciencia del aquí y el ahora, ¿no? Entonces, simplemente sale tu alma del cuerpo y entra el espíritu del ser, ¿no? El ser que ya sea el hermanito o cualquier otro ser. Entonces toma posesión del cuerpo y así es como hacía las operaciones, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de una canalización, es que tú estás consciente, depende qué tan consciente, pero o sea, estás consciente de lo que está sucediendo a tu alrededor. No pierdes la conciencia. Y puedes hacer también sanaciones o puedes hacer inclusive canalizar información, etcétera, ¿no? O sea, esa es la diferencia. Ahora, cuando hay estas cuestiones de mediumismo, o sea, el cuerpo se desgasta muchísimo. Si tú te das cuenta, por ejemplo, en los templos, como el Templo del Mediodía, en México, en Ciudad de México, que digamos que es como la catedral del espiritualismo, ahí la mayoría de personas que se han dedicado durante muchos años a dar pase a los seres, ¿no? Les da parálisis facial. Es tan fuerte, lo que pasan por esa transición que pasan, que el cuerpo sí lo daña. O sea, y el mismo hermanito lo llegó a platicar, nos lo llegó a platicar diciendo que las materias que utilizaba era tanta la energía que emana el ser al momento de tomar posesión, que muchas veces el cuerpo tiene que subir una vibración tan alta que obviamente el sistema nervioso se comienza a desgastar, ¿no? Entonces, eh, Pachita tuvo también parálisis facial, se alcanza a ver en, si es que hay videos o si es que hay fotos, se alcanza a ver cómo ella tenía parálisis facial o le dio una parálisis facial, como también le llegó a dar a su hijo Enrique también. Y a muchos medios más que durante mucho tiempo han estado utilizando esa forma de canalizar, ¿no? De, digamos, como de dar paz Sí, al porque de ser. alguna manera lo que nos comentas es que la persona prácticamente se vuelve la herramienta, o sea, se vuelve el cuerpo de esa entidad a través de la cual esta entidad funciona. Así es, tal cual. Así es, y Wow. mucha gente, por ejemplo, cuando me decía el hermanito que le preguntara a X persona que pasó a consulta o a alguna operación, que le preguntara qué fue lo que vio, ¿no? Entonces iba a hablar con el familiar o con la persona y le preguntaba, ¿no? Oiga, me está diciendo el hermanito que le pregunte qué fue lo que vio. Y entonces ya me decía la persona, ah, no, pues es que vi un quirófano,
vi a muchos médicos y mucho instrumental y mucha gente trabajando, vi como muchos dedos al mismo tiempo trabajando como con hilos de luz y con muchas cosas. Entonces, la gente veía todo lo que estaba ahí en esa otra dimensión, en ese mismo lugar, pero en otra dimensión, y como el hermanito también traía todo su equipo de trabajo, no nada más era él, sino también traía gente con él, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Qué impresionante. ¿A partir de qué momento, porque tengo entendido ya hablando un poco más de ti y de lo tuyo, tú te dedicabas a la venta de bienes raíces, tengo entendido? Corrígeme si me equivoco, por favor. Sí, es correcto. Y hablamos en determinado momento que estabas haciendo como una transición, como está pasando, le sucede a muchas personas en estos momentos, y estás ahora trabajando ya en el área de sanación y de coach espiritual. ¿En qué momento dijiste, ok, ya me corresponde empezar a hacer este movimiento de un lado a otro? Cuéntanos un poco de eso, por Pues favor. mira, eso es una cuestión que a veces uno no le cae los 20 hasta después, pero bueno, creo que todo está en su justo momento. Yo empecé a sanar desde hace muchos años, eh, precisamente incentivado por una doctora, la doctora Gloria, que también fue a colaborar ahí con el hermanito. Era una excelente vidente ella, y manejaba la medicina psiónica, y ella con el péndulo se enteraba de todo lo que tenías. Entonces, ella fue la que me empezó a decir, ¿no? Me decía ella, ¿por qué no empezaba yo a hacer la sanación? Que yo podía hacer, lo que tenía el don y demás, y que por algo estaba ahí con el hermanito, ¿no? Tan cerca de con él. Entonces, hasta después de que yo salí, fue que empecé, ¿no? O sea, llegaron a mi vida los diferentes maestros en los cuales pues vas aprendiendo muchas cosas, y entre ellos pues también aprendí a sanar y empecé a llevarlo a cabo, ¿no? Empecé a llevarlo a cabo, y a veces uno es difícil de creer en que puedes ayudar, que puedes hacer algo más, y más sobre todo viendo que estás con el hermanito, ¿no? Con un personaje tan importante y tan fuerte o poderoso espiritualmente hablando, en el cual pues dices tú, pues yo no soy nadie, ¿no? Yo no soy nadie en comparación de hermanito, de Pachita, Enrique, etcétera, y en el cual asumirte que también eres parte de esa energía, parte de Dios, parte del todo, y que también hay quienes tienen más desarrollada esa parte de sanadores o de la parte espiritual que otras personas. No es que una los tengan y otras no los tengan. Creo que tiene que ver más bien ahí con una cuestión de evolución. Y cuando te das cuenta que efectivamente tienes esa parte, es cuando empiezas a trabajar en ello, ¿no? Entonces yo empecé a trabajarlo desde hace muchos años, pero a la par, pues obviamente, pues dice uno, bueno, pues también tengo que comer y tengo que vivir, etcétera, y pues tengo que trabajar en algo, ¿no? Entonces, se puede decir que en esa parte, pues a mí me llegó completamente al revés, ¿no? Ya ves que normalmente la gente empieza, pues lo normal, ¿no? A trabajar, estudia, trabaja, etcétera, tiene familia, y ya cuando llega a su vejez, pues es cuando se quiere dedicar al altruismo, a cuestiones más espirituales, etcétera, ¿no? A mí me tocó al revés, a mí me tocó al revés desde niño, este, y así fue. No me quejo ni es queja ni nada, al contrario, digo yo, bendito sea que me tocó de esta manera y con los maestros que me tocaron. Y, en lo que menos te das cuenta ya estás hasta acá arriba, hasta acá arriba de ese mundo espiritual en el cual pues es manos a la obra, ¿no? Manos a la obra, y después de tener tantos maestros, tan buenos maestros, que dices, pues es momento de hacerlo, es momento de empezar a ayudar, y es momento de compartir este conocimiento, ¿no? Y ahí es cuando yo empecé, de alguna manera,
estuve yo ayudando a mucha gente en consulta privada, y después, a la par, más bien, sí, porque primero empecé con todo lo de la sanación y después ya empecé a manejar lo de bienes raíces conjuntamente a lo espiritual, ¿no? Y hasta hace poco fue que decidí que dije, bueno, pues creo que ya es momento de dejar la parte eh, material, ¿no? Y abocarme un poco más a la parte espiritual, sobre todo por tantos cambios que hemos estado experimentando y que la humanidad está teniendo tantos cambios en tan poco tiempo, ¿no? Y que experimentamos y que experimentaremos y demás. No, Así nada es, es casualidad, sino que estamos en un tiempo de cambio, nos lo dicen desde arriba, los planetas y demás, hasta las mismas estrellas, ¿no? Pero bueno, es parte de y es muy importante que le pongamos atención. Por eso quería que nos hablaras el día de hoy también de este tema, que la gente te conozca y demás. Háblanos un poquitín más ya de tu consulta propiamente. ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo lo haces? y claro que sí, Ariel, pues mira, en base a todo este andar espiritual, todo este camino, pues vas perfeccionando muchas cosas, ¿no? Y también vas canalizando otras y te van llegando otras más. Eh, Se puede decir que en los últimos, no, yo para las fechas soy muy malo, pero desde hace muchos años, como 15 aproximadamente, fue cuando yo empecé a canalizar. Y ahí fue cuando me doy cuenta que canalicé una técnica de meditación que se llama activación del cuerpo de luz, el cual yo me hice facilitador de lo que es el Merkaba, vehículo de Dios que le llaman, o que es donde utiliza toda la geometría sagrada. Y yo me hice máster para, pues, dar cursos de esto y facilitarlo a las demás personas. Y precisamente en ese inter fue cuando yo empecé a canalizar primero por escritura automática y después fue evolucionando en que me llegaban paquetes, digamos, de información y lo que hacía yo era escribir y dibujar y demás, todo lo que estaba llegando de información. Y así fue como empecé. Así fue como empecé. Canalizo esta técnica de meditación, ¿no? Por diferentes seres de luz. Y ahí es en donde empecé, ¿no? Después tuve un programa de radio, después me junté con un amigo que también se dedicaba a estas cuestiones, ¿no? De energía y demás. Y ahí fue donde me tocó, pues, darle a miles de personas esta técnica de meditación y fue evolucionando porque de alguna manera cuando yo empiezo a sanar, y aquí puedo decirte que tuvo mucho que ver Pachita, porque de alguna manera fue guía también, junto con el hermanito, de cómo realizar estas sanaciones, ¿no? De cómo ir haciéndolas y cómo llegó hasta el día de hoy. El día de hoy lo que yo hago o trabajo más a distancia con la gente, haciendo sanaciones a distancia, que sabes que para la energía no importa el tiempo y el espacio, ¿no? Es una cuestión meramente mental. Entonces, esté donde esté la persona en cualquier parte del mundo, yo puedo sentarme a trabajar y traer en el aquí y a la hora su esencia, ¿no? Su esencia, su espíritu y realizar una sanación, ¿no? O realizar una operación psíquica. Eh, Trabajo a diferentes niveles, a nivel físico, que es donde, pues si tienes alguna enfermedad, cualquier enfermedad que tengas físicamente, todo se va gestando primero en base a los cuerpos energéticos, en donde se va a manifestar tarde que temprano, a corto, mediano, largo plazo, una enfermedad. Y es porque algo no está bien, no está funcionando bien en tu canal energético, ¿no? En tu cuerpo energético. Entonces, lo que hago es precisamente sacar esa parte, ¿no? Para dejar que el mismo cuerpo comience a sanar. El cuerpo sana por sí solo. Esa es su naturaleza.
Entonces lo único que hago aquí es entrar en el cuerpo físico para nuevamente recuperar esa energía que fluya como debe de fluir para que el mismo cuerpo sane. También trabajo en el cuerpo emocional y en el mental para cualquier cuestión, digamos, emocional que te esté afectando a nivel físico, mental, también salga y pueda sanar por sí sola. Y pues emociones y pensamientos, ¿no? También en el cuerpo espiritual, aquí es donde entro y trabajo las cuestiones karmáticas y también las cuestiones del legado familiar, ¿no? ¿En qué quiere decir esto? El legado familiar, pues muchas veces nosotros venimos repitiendo tanto enfermedades físicas, mentales, emocionales y de conducta, las seguimos repitiendo de nuestro legado familiar y no son nuestras. Entonces, ahí trabajo con ese legado familiar para cortarlo y que ya no seguir cargando con cuestiones o enfermedades que no son tuyas, ¿no? Perfecto, perfecto, te Y agradezco. obviamente también, perdón que te interrumpa, también muchas veces la gente me pregunta, ¿no? Es que me hicieron una brujería, me hicieron un daño, un mal, etcétera, y demás. Pues sí existe, obviamente existe esto desde el momento en que está la humanidad, ¿no? O sea, no es nada, no es nada nuevo. Entonces, muchas veces las energías pueden plasmarse de diferentes formas y en diferentes niveles, dependiendo quién las piense o quién las haga, ¿no? Entonces, si obviamente las hace una persona que tiene un poder o una fuerza mayor espiritualmente hablando, pues obviamente va a tener un impacto mucho más fuerte en la persona a la cual va a llegar ese pensamiento o se va a dirigir esa situación, ¿no? Entonces, pues de alguna manera eso es lo que es la brujería, el vudú, en fin, muchas maneras de cómo trabaja la energía y pues desafortunadamente hay gente que hace uso de ellas en la parte pues negativa, ¿no? Pero pues no, la verdad te voy a decir que no, desafortunadamente, porque parte de esto también tiene que ver con la evolución del humano, ¿no? Entonces, también si hay alguna energía negativa o algún trabajo, pues obviamente esto se quita. Perfecto, perfecto. Bueno, ya saben, así que hay opciones y aquí se las traemos para que ustedes puedan tomar las decisiones que quieran tomar. Jorge, si te quieren contactar, ¿de qué manera se puede lograr el contacto? Claro que sí, mira, me pueden contactar vía WhatsApp con todo gusto. Me pueden encontrar en el 55 54 31 25 80. Es más 52, me parece en un principio, para la clave de México. Y cualquier persona que desee que se le haga alguna sanación a distancia o en presencia, si es que estamos en el mismo estado, con todo gusto lo puedo hacer. O si te puede visitar, qué sabe uno, ¿no? También, o que estén cerca, ¿no? De donde esté yo, por supuesto que también. Ahora prácticamente, mi querido Jorge, amigos y amigas, estamos a un avión de distancia casi que de cualquier lugar. Así que, y yo sé que hay gente que cierto tipo de cosas les gusta hacerlo cara a cara. Así que en esta época eso es muy factible. Jorge, quiero darte las gracias por haber sacado un ratito de tu día para acompañarnos, hablarnos de algo que me parece fascinante, como es la vida de Pachita, la vida de Enrique, y cómo ha sido también tu recuperación, cómo ha sido bueno, tus operaciones. Yo entendía que era una, ya veo que son más. Y también que nos relates un poco de esta transición que estamos teniendo muchas personas y esa es la razón por la que estamos nosotros acá, para hacerles ver y a las personas de que tal vez nos están tocando la puerta y tenemos que abrir, Jorge, porque hay cambios y nosotros venimos con mucho más en nuestra cajita de herramientas, como yo le llamo, de lo que a veces estamos acostumbrados a utilizar. Espero que no sea la última vez la primera y la última, sino que te podamos tener en otra ocasión, hablando de un poco más de lo que haces y también de cómo podemos llamarlo a la salud, porque en espíritu, alma o cuerpo, donde haya un desequilibrio, yo le llamaría volver a la salud. ¿Cómo lo ves tú? Sí, de alguna manera es eso, ¿no? Es una salud tanto física, emocional, mental y espiritual, a final de cuentas.
sin lugar a dudas. Así que, Todo. Así que no podemos ver una cosa separada de la otra, ¿no? Somos un todo y como ese todo, pues también tenemos que ir tanto evolucionando como también avanzando dentro de todo. Y no es, repito, no es malo el que tenga una enfermedad. Nosotros, yo lo siento así, o así es como lo he entendido en base a lo largo de mi vida, que nosotros vamos eligiendo nuestro plan de vida antes de venir aquí. Nosotros elegimos ese plan de vida y dentro de ese plan de vida está también quiénes van a ser tú escoges quiénes van a ser tus padres, tus hermanos, tus hijos, en el caso que los haya, tus amistades, tus parejas, tus enfermedades, tus vivencias, tus experiencias que van a marcar muy fuertemente en tu vida. Todo eso nosotros lo elegimos y lo elegimos desde una parte completamente desapegada de las emociones y de lo material, precisamente. ¿Por qué? Porque es lo que necesitamos experimentar como experiencia de vida para enriquecernos y que nuevamente lleguemos a esa unión o de donde partimos, ¿no? aquí, en este planeta escuela, en el que, como siempre les digo, los estudiantes somos ustedes y nosotros, sin lugar a dudas. De nueva cuenta, Jorge, muchas gracias. Gracias, amigos y amigas. Esperamos haberles llevado luz con este programa y esta fue una edición más de A Mi Aire de la Academia de las Artes Sanadoras. No se olviden suscribirse, dar like y activar la campanita. Nos vemos. Hasta la próxima.